Me he topado con gente que me hablan, gente incluso fuera de la iglesia, que me hablan acerca de que, aunque no vienen aquí, aunque no van a ninguna iglesia, presumen de la gran fe que tienen. O sea, a veces hablo con algún vecino, con alguna persona de aquí del barrio, y me dice, no, yo no voy a la iglesia por esto, no soy practicante, pero soy creyente y tengo mucha fe en Dios. ¿Conocen ustedes a alguna persona así? Alguna persona que te dice, mira, yo la verdad es que yo de iglesia no quiero ni la tuya, ni la mía, ni ninguna, pero soy un creyente, yo tengo mucha fe. Y después me ha pasado que hablando con esas personas que presumen y que alardean de tener una gran fe, cuando les escucho hablar y me cuentan su vida, yo digo, Señor, pues es una vida llena de problemas, de tragedias, de líos, que si el marido, que si la mujer, que si los hijos, que si... Bueno, y yo digo, Dios mío, pero algo tiene que haber cuando una persona dice que tiene fe, se considera creyente, pero la vida no le... como que no le van en la vida las cosas como deberían de irle, ¿no? Entonces, orando al Señor, encontré un pasaje que nos pueda ayudar a todos cuando nos encontramos con alguna persona que nos dice que tiene mucha fe, que se denomina creyente, pero tú sabes que la vida de esa mujer, de ese matrimonio, de esa familia, no es una vida bendecida, no es una vida atractiva en ningún aspecto, sino que es una vida que tú dices, Dios mío, pues si esto es tener fe, vivan los ateos, como dijo el otro, ¿no? Entonces hay un pasaje muy interesante que está ahí en la Biblia y yo lo quiero compartir con ustedes y justamente me he dado cuenta que solo lo que vamos a leer esta noche, solo lo podemos leer en Lucas, capítulo 17. No hay en ninguna otra parte de los evangelios este relato bíblico. Hay otros, pero este no. Solamente en Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11, encontramos la historia de una sanidad a distancia. Claro, esto nos tiene que motivar muchísimo a nosotros, porque el Señor no solamente sanaba haciendo actos de presencia o tocando a una persona enferma en un momento determinado, sino que sanaba a distancia, sin necesidad de que el enfermo se acercara a Él o que Él se acercara al enfermo, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de imponerle las manos y bendecirlo, sin necesidad de eso, se producían también en momentos puntuales sanidades y milagros extraordinarios. Lucas 17, versículo 11, nos habla de la historia de 10 hombres que tenían un problema en común. Seguramente eran de diferentes nacionalidades, de diferentes extractos sociales, pero todos tenían un problema en común. Y dice la historia que Jesús iba a Jerusalén y estaba pasando entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar un momentito y pedir que el Señor nos ayude a extraer verdades que contiene este pasaje, lecciones que pueden ser aplicadas a nuestro diario vivir y que podamos salir de aquí con las ideas claras y podamos salir de este lugar esta tarde dándole gloria a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, esta nueva oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, de una forma especial que ahora que vamos a escudriñar tu palabra, tú ilumines nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, disfrutar del estudio de tus sagradas escrituras y podamos aprender los principios que nos van a ayudar a vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas y que podamos caminar según el diseño, según el propósito tuyo en nuestra vida.
Bendícenos y dirígenos en este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos unánimemente en esta tarde, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Nadie puede dudar de que estos 10 hombres tenían fe. Nadie puede dudar de eso. Los leprosos no podían vivir en comunidad. Según la ley, los leprosos, puesto que tenían una enfermedad contagiosa, tenían que dejar, en el caso de que estuvieran casados, sus esposas, sus hijos, sus maridos, en el caso de que fueran mujeres, tenían que dejar sus negocios, sus propiedades y marcharse a lugares lejanos donde no habitara nadie, puesto que, como acabo de decir, la lepra es una enfermedad tremendamente contagiosa y destructiva. Eran personas evidentemente sin ninguna esperanza. Ellos sabían que con el tiempo no iban a ir a mejor, sino al contrario, iban a terminar muriendo de aquella terrible enfermedad. Una enfermedad que la primera constancia, el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona leprosa, curiosamente fue una mujer. Una mujer que por hablar mal de su hermano, de Moisés, quedó leprosa durante varios días. Y la Biblia dice que todo el pueblo estuvo detenido sin poder avanzar en rumbo a la tierra prometida porque estaban esperando a que ella fuera sanada. Y fue sanada porque dice la Biblia que reconoció su pecado y el Señor la restauró y pudieron seguir avanzando. Así que ese es el primer ejemplo bíblico que tenemos de una persona que quedó leprosa. Por eso los judíos siempre asocian toda enfermedad de la piel, toda enfermedad que tenga que ver con la piel o con cuestión de la lepra, con el hablar mal, con el criticar, con el juzgar, con el quejarse, con el murmurar. Siempre en la mentalidad, en la cultura judía, toda enfermedad que tiene que ver con la piel siempre la asocian con una forma destructiva o negativa de hablar. Así como cada enfermedad tiene, digamos, el sentido, hay 5 sentidos y cada enfermedad tiene un sentido que a través de la mala utilización de ese sentido pueden venir ciertas y determinadas enfermedades. En la Biblia se relaciona el hablar mal con enfermedades cutáneas, con enfermedades de la piel, incluso la lepra. Y estos 10 hombres vivían una vida triste, una vida en la que sabían que nunca más volverían otra vez a vivir una vida normal, a dedicarse a sus negocios, a sus empresas, a la pesca, a la agricultura, a la ganadería, o a tener comunión con sus amistades o familiares. Ellos sabían que eso se acabó. No había remedio. Puede ser que una persona que contrajera la lepra fuera una persona moralmente buena, religiosa, pero ellos sabían perfectamente que ni siquiera la religión judía, el judaísmo, iba a poder restaurar la piel, iba a poder restaurar su enfermedad. Ni siquiera con dinero, ya que no se podía con la religión, bueno, pues con dinero, el mejor médico, tampoco. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad, ya digo, totalmente incurable. Tenían que salir de las ciudades y esperar lentamente que sus cuerpos se fueran deteriorando hasta llegar a la muerte. Pero se la jugaron, bajaron de esas montañas, de esas cuevas, de esos lugares donde estaban escondidos y se la jugaron entrando a un pueblecito, a una pequeña aldea por donde Jesús en ese momento estaba pasando. Probablemente ellos tenían información o lo habían seguido de lejos y sabían que en aquel lugar podían acercarse a él y pedirle clemencia, pedirle misericordia, un milagro. Y dice la Biblia que esta gente bajó de ese lugar donde se encontraban y de lejos se pararon y le dijeron al Señor: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, lo curioso de este milagro es que vemos gente que tiene fe, gente que claman correctamente al Señor, con humildad. Gente que se juega la vida. Si los encontraban allí, los podían matar a pedradas, porque nadie iba a correr el riesgo de contraer la enfermedad por culpa de estos leprosos que se habían escapado del lugar donde tenían que estar viviendo. Demostraron valor, demostraron una fe tremenda en el Señor. Pero hay un ingrediente en este milagro que es el que a mí me ha llamado poderosamente la atención, porque ejemplos de fe tenemos miles en la Biblia. Pero ¿de qué sirve tener una fe tremenda en el Señor si luego no somos creyentes obedientes? ¿De qué sirve tener una fe y las ideas claras en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto a la inspiración de las Escrituras, en cuanto al cielo, en cuanto al infierno, en cuanto a la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, su segunda venida? Si todo eso lo sabemos y lo tenemos claro, pero luego nuestra vida no es una vida caracterizada por la obediencia, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve?
Encontramos en la Biblia muchas personas que creían en Dios. Encontramos en la Biblia personas que adoraban al Dios vivo y verdadero, no eran gente idólatra, pero que luego no hacían caso a lo que el Señor les decía. Me viene a la mente la palabra cuando un día el Señor les dijo a sus discípulos: ¿ustedes verdaderamente queréis ser mis amigos? Pues si ustedes quieren ser mis amigos, yo les voy a decir el único requisito que yo le pido a los que quieren tener amistad conmigo: guardad y cumplid mis mandamientos. Punto. Y Juan escribe años más tarde en una de sus cartas y dice que los mandamientos del Señor no tienen que ser gravosos, es decir, no nos tiene que costar una barbaridad cumplirlos, porque si le amamos, pues para nosotros debería ser un deleite cumplir con sus mandamientos y no ser una pesada carga que parece que aquello más que una bendición es una penitencia, es un castigo. Entonces vemos en estos hombres que sí, tenían mucha fe, pero hay un momento en el que el Señor les dice que hagan algo fuera de toda lógica. Volvamos otra vez al texto. Cuando ellos alzan la voz en el versículo 13 y piden al Maestro, piden al Señor misericordia, dice que el Señor les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Ahora, esto de la lepra es algo muy amplio, nos faltaría mucho tiempo para estudiar en detalle cuáles eran los síntomas, por qué un sacerdote, que eran los que examinaban a la gente del pueblo, tomaba la decisión y declaraba: tienes que irte del pueblo. La Biblia nos detalla qué color, qué tamaño tenían las llagas, las heridas, qué síntomas presentaban, y en el supuesto caso, porque la ley también hablaba de que en el supuesto caso de que esta enfermedad remitiera y quedaran sanados, pues había todo un ritual enorme, que ya me acuerdo que un día lo compartí aquí en la iglesia, de todo lo que tenía que hacer un hombre o una mujer cuando supuestamente se creía y se le declaraba sano. Entraba en un periodo de cuarentena, tenía que cortarse todos los pelos de su cuerpo, las cejas, la barba, el bigote, las pestañas, y todo eso tiene una razón de ser. Tenía que hacer una serie de sacrificios, en fin, un ritual muy interesante, pero vamos, que no viene al cuento ahora. Pero lo que sí quiero destacar es que eran los sacerdotes del pueblo de Israel los que te declaraban enfermo o los que te declaraban sano. Si te declaraban enfermo, amigo, tienes que irte inmediatamente. No puedes posponer esto para el año que viene, porque cuanto más tiempo tardemos en tomar, peor nos puede ir a todos. En el supuesto caso de que ellos te declararan sano, tenías que entrar en un periodo de tratamiento y confirmar efectivamente que aquello había sido un auténtico milagro. Ahora, si notamos el pasaje, lo hemos leído ya detenidamente, notamos que cuando el Señor le dice a los leprosos: id y mostraos a los sacerdotes, les está dando una orden. Pero ellos no han sido sanados. Ellos no han visto sus manos, sus heridas, sus cicatrices, y han visto que automáticamente han desaparecido. Y bueno, pues tenemos que ir, lógicamente, porque tú dices que has sido sanado, pero el que te tiene que declarar sano son los sacerdotes. No es que mañana te vas otra vez a vivir a la casa con tu mujer o con tus hijos, sino que tienes que pasar previamente por la consulta del sacerdote. Y cuando uno ha sido sanado o cree que ha sido sanado, el ir al sacerdote, pues es lógico. Pero es que ellos no han sido sanados. Cuando ellos reciben la orden de id y mostraos a los sacerdotes, es un acto de obediencia. Ya la fe la han demostrado. Por eso han bajado de la montaña, por eso han clamado al Señor, por eso han ido al Señor y no han ido a otra persona. Todo lo han hecho bien. Pero ahora viene el momento de demostrar que ustedes no solamente son gente de fe, sino que son gente obediente. Y cuando se asocia, cuando se mezcla, se junta la fe y la obediencia, amigo, cualquier cosa es posible. El milagro no se produjo instantáneo, como otros tantos, sino dice, mientras iban, fueron sanados. Es decir, cada paso que daban los iba acercando más al cambio, los iba acercando más al milagro. En nuestra vida ha habido cambios que se han producido radicalmente, ¿sí o no? Algunos sí, en unos más, en otros menos. Pero en nuestra vida ha habido cosas que las hemos dejado radicalmente, de la noche a la mañana. Pero todos estamos en un proceso, todos, absolutamente. Yo creo que tenemos que aprender mucho todavía. Tenemos que aprender a orar mejor. No somos una iglesia fuerte en oración. Sí, oramos. Pero no somos una iglesia fuerte en oración.
Sí, alabamos, cantamos al Señor, pero aquí hay mucha gente todavía que no sabe adorar a Dios. Y eso es evidente. Y tenemos que por lo menos reconocerlo. Para poder crecer y aprender hay que reconocer. Si no, no somos una iglesia misionera, no tenemos obreros que hayan salido, matrimonios, jóvenes, gente que haya salido de esta iglesia para otros países a abrir campos de misioneros. No somos una iglesia misionera. No somos una iglesia rica económicamente hablando. Somos una iglesia que, bueno, que vamos ahí dependiendo del Señor el día a día, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay mucho camino que tenemos que recorrer. Pero en ese camino se va creciendo no solamente con fe, sino con obediencia. Porque si esta gente tenía mucha fe, pero se hubieran planteado, se hubieran mirado a las caras y hubieran dicho, oye, ¿y para qué vamos a ir a Jerusalén? ¿Para qué vamos a hacer este largo viaje? Pero si es que no ha pasado nada. Mírate las manos, mírate la cara, mírate el cuerpo, mírame yo cómo estoy, si aquí no ha pasado nada. Esto es un disparate, esto es una locura, ir a Jerusalén a mostrarnos a los sacerdotes, ¿a qué? Pero en ningún momento encuentras peros. Y una vez prediqué aquí, no sé si ustedes se acordarán, un mensaje que se llamaba los peros que hay en la Biblia, que hay un montón. Has trabajado, has sufrido, has probado a los que se dicen ser apóstoles, a las habéis hallado mentirosos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay un montón de peros en la Biblia, pero en esta historia ni uno. En esta historia no encuentras a uno solo, de los días a uno que dijera, oye, esto es un disparate, ¿eh? Esto no será un emocionalismo, ir a mostrarnos a los sacerdotes, pero vamos a esperar primeramente cambiar, vamos a esperar primeramente ver cambios significativos y entonces vamos a Jerusalén. Pero ir sin ver cambios me parece un disparate. ¿Sabes que en la vida hay creyentes que actúan así? Vamos primeramente a ver y luego vamos a actuar. Y el Señor Jesucristo una vez dijo una palabra muy interesante cuando Él dijo, bienaventurados los que creyeron sin necesidad de haber visto previamente. Por lo tanto, en nuestra vida no solamente tenemos que potenciar y utilizar la fe. La fe es un ingrediente y un elemento indispensable, hasta el punto que el Señor dice, sin fe, ya lo sabéis, lo que dice el texto, es imposible agradar a Dios. Pero no nos olvidemos de que mejor que ciertos y determinados sacrificios, mejor que ciertas y determinadas acciones, pues dice el Señor, mejor que todo eso es la obediencia. Porque cuando nosotros estudiamos en su día la vida del primer rey de Israel, de Saúl, Saúl era un creyente, Saúl no era un ateo, Saúl era creyente. Y hay momentos puntuales en los que él va a pedir consejo del profeta Samuel. Y hay momentos en los que hasta se le ve profetizando. Pasó por una persona espiritual, no lo era, pero en ese momento, bueno. Pero sin embargo, la característica fundamental de Saúl es que era un desobediente. Cuando el Señor le da la orden de ir y exterminar a Amalek, de no dejar nada, para llevárselo al pueblo, y cuando al día siguiente va Samuel y le dice, oye, pero no te dije yo que no tenías que traer ni ovejas, ni bueyes, ni nada, ¿esto qué es? Y le echa la culpa a los demás. No, es que el pueblo lo perdonó. No, el pueblo y tú lo has perdonado. Porque si el pueblo en un momento determinado cogió cosas y tú ves que las han cogido, pues para eso estás tú, para decir, no, hoy no se puede coger nada. Pero tú lo has consentido, por lo tanto eres copartícipe de la desobediencia del pueblo. Luego, viendo que por ahí no le van bien las cosas, cambia y entonces lo que dicen, bueno, es que hemos perdonado, el pueblo ha perdonado lo mejor del rebaño para presentarlo en sacrificio al Señor. Y es cuando el profeta Samuel le dice, pero mira, qué sacrificio, pero si lo que tú has hecho no tiene justificación alguna. Es decir, tú puedes presentar 20.000 sacrificios, pero sigues siendo un desobediente. Y mejor que los sacrificios es obedecer al Señor. Y vemos que es una persona que tenía un potencial tremendo, pero echó a perder su vida porque era un desobediente, no porque era un ateo, era un creyente, pero un creyente desobediente. El otro día, cuando teníamos la reunión por Skype con los hermanos de Israel, les compartí acerca del libro de Jonás. Sí, era un profeta de Dios, un profeta verdadero. Hombre, tan verdadero era que el Señor lo llama para que vaya a una ciudad a predicar la palabra, pero se niega, no quiere ir. Va al lado contrario. ¿Por qué? Porque es un profeta desobediente. Luego, incluso una persona puede estar en el ministerio, llamarse pastor, apóstol, profeta o lo que sea, y ser en el fondo un desobediente. Incluso hasta vimos en el libro que se enfada con el Señor cuando la ciudad se convierte. Y el Señor, lógicamente, cuando ve que se han convertido y se han arrepentido de corazón, pues los perdona. Y entonces salta Jonás y dice, ve, yo lo sabía.
Yo lo sabía que tú eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia, y yo sabía que los ibas a perdonar. Y está diciendo en otras palabras, es que yo quería que los condenaras. Yo no quería que se arrepintieran y tú los perdonaras. Entonces, ¿pero qué tipo de profeta es ese? ¿Qué tipo de predicador es ese que se convierte en una ciudad entera y se enfada? Entonces, ¿qué es lo que tú querías? Pues que le viniera el palo encima. Y me llamaba la atención que cuando el Señor confronta a Pedro, en aquella conversación que tiene con él en el mar de Galilea, y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y muchas veces cuando hablamos de este encuentro, de este momento de restauración, pues decimos lo que acabo de decir yo ahora. Pero es que realmente no dijo eso exactamente el Señor, sino que le dice: Pedro, hijo de Jonás. Y ahí nos damos cuenta de que el padre de Pedro se llamaba Jonás. Y lo menciona 3 veces. La primera vez que vemos que Pedro, o que el Señor menciona el nombre del padre de Pedro, como diciendo que eres hijo de Jonás. Y Jonás, sabéis que en vuestra cultura y en vuestra historia bíblica pasó a la historia como el profeta rebelde, como el profeta desobediente, como el profeta que prefirió que lo tiraran por la borda y morir ahogado antes de reconocer que estaba haciendo su voluntad y que se estaba rebelando en contra del Señor. Y que se enfada con el Señor cuando la gente cambia de vida y se convierte. Hijo de Jonás, que tú estás actuando con el espíritu de Jonás. Y cada vez que en nuestra vida hay un acto de rebeldía, cada vez que en nuestra vida, pues claro, negar la fe sería un disparate, sería una apostasía al negar la fe. Eso no lo vamos a hacer, Dios nos libre. Pero desobedecer es mucho más fácil que ser un apóstata. Porque ¿cómo voy a apostatar de la fe? ¿Cómo voy a negar a Cristo que me salvó y me redimió con su sangre? ¿Cómo voy a apostatar de la salvación? Es una cosa impensable. Pero ¿y cuántas veces hemos desobedecido, hermanos? Parece como que no le damos tanta importancia. Sí, el apóstata, oh, madre mía, negó al Señor, traicionó al Señor, vendió al Señor. Y eso lo elevamos a la máxima potencia. Pero es que hay algo peor. Y es ser un creyente desobediente. Y dice el Señor que para Él eso es algo tremendamente, es terrible. Y el Señor no permitió bajo ningún concepto que este hombre siguiera en el trono por ser un desobediente. Luego, lo que para nosotros a lo mejor no es tan grave, para el Señor es gravísimo. ¿Te das cuenta? Y también lo que para nosotros puede ser algo terrible, pues el Señor a lo mejor no le da tanta importancia como tú y yo le damos en alguna ocasión. Así que en este pasaje vemos esa combinación extraordinaria. Fe y obediencia. Y mientras iban, dice la Biblia, que fueron sanados. Sanados a la distancia, sanados progresivamente. Y algo muy importante que se da aquí. Y es que de los 10, solamente uno, vamos a leerlo otra vez, solamente uno volvió al Señor. Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Del que menos esperaba, al final fue el que les dio un ejemplo a todos los demás. Jesús entonces le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Te das cuenta cómo el Señor esperaba que vinieran los 10? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo, ¿no? Cuando recibimos contestación a una oración, cuando pedimos que el Señor nos guarde en un viaje y regresamos del viaje, o cuando le pedimos al Señor que nos guarde en la carretera y nos guardó, o cuando le pedimos al Señor que nos supliera aquella necesidad, o que se abriera aquella puerta, o que nos llamara aquella persona, o que ocurriera tal circunstancia, después nos paramos y decimos: oye, se lo pedimos al Señor, pero no le hemos dado gracias. Creo que les conté que este verano, cuando estuvimos de vacaciones en la península, fuimos un día, Elena y yo, a Portugal, y allí perdí el móvil. En la frontera entre España y Portugal hay un pueblo donde hay unas murallas muy bonitas y está siempre lleno de gente.
van muchísimos turistas a pasear y hay muchos restaurantes y la gente va a comprar cosas. Y allí se me perdió el móvil. Y bueno, cuando me di cuenta que había perdido el móvil con todos mis datos y los teléfonos y todo, pues uno dice, Señor, ¿y qué hago? Allí oramos una oración tremenda. Y el teléfono apareció, ¿sabes? Volvimos otra vez a Portugal, volvimos otra vez, y entrando por ese pueblecito donde estaba lleno de gente, pues resulta que un chico me llama a lo lejos y creo que oyó algo de la conversación de que estaba buscando un móvil y me localizó y me lo entregó. Y fue un milagro, pero después nos tuvimos que parar y decir, con la misma intensidad con la que te clamamos y te pedimos que nos ayudaras en este problema, con la misma intensidad tenemos que dar gracias al Señor. Lo que no puede ser es que pataleemos, lloremos, nos tiremos al suelo, gritemos, nos revolquemos, pidamos todo tipo de misericordia y todo tipo de verdad, de gestos y de palabras, y luego a la hora de recibir la respuesta seamos incapaces de decir, gracias, Señor, porque aquello se resolvió porque tú interveniste, porque tu nombre fue glorificado y tenemos que ser personas agradecidas. En este pasaje que vemos aquí, que como dije al principio solamente lo encontramos en Lucas, vemos 10 personas desesperadas, pero personas que no tiran la toalla, personas que caminan en una buena dirección, no van a cualquier persona de la época a pedir ayuda, sino van al Maestro, van al Señor, claman correctamente, demuestran su fe, esperan un resultado. El resultado tal vez no fue el que ellos esperaban, ser sanados inmediatamente, pero bueno, es otro sistema. El Señor nos ha dicho a nosotros, hemos oído que una vez le puso la mano encima a un leproso y lo sanó instantáneamente. Bueno, gloria a Dios, pero en nuestro caso el Señor nos pide algo diferente. Por eso, qué importante es descubrir la forma como el Señor quiere tratar con mi vida. No copiar, no imitar, no envidiar la forma como Dios trata a fulano o a mengano, sino tú y el Señor y tú, descubrir la forma particular y privada como el Señor te trata a ti como hijo y como hija suya. Un acto de obediencia. ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A Jerusalén? ¿Dónde estaban? El capítulo empieza, o la historia dice, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea ocurrió esto, en un pequeño pueblo, en una pequeña aldea. Y tenemos que ir a Jerusalén. Perdonen, pero ¿y esta pateada? ¿Para qué? ¿No nos puede sanar aquí? ¿Para qué tenemos que ir a Jerusalén? A lo mejor 5 horas caminando, 4 horas, no sé. Horas caminando. Pero es lo que el Señor nos pide a nosotros. Es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Yo pregunto, ¿estamos dispuestos a obedecer al Señor en lo que nos pide? ¿Por qué a veces somos tan testarudos y cuestionamos y retrasamos lo que sabemos que en el fondo tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque todos dentro de nosotros tenemos un espíritu de rebeldía. Porque todos dentro de nosotros cuestionamos muchas veces lo que no tenemos jamás que cuestionar. Si el Señor nos dijera, ¿queréis que yo te ayude, que responda a tus oraciones? Vete caminando esta noche al Teide de rodillas. Sí, pero Señor, ¿cómo es esto? ¿Pero te imaginas que el Señor nos dijera a nosotros hoy en día esto? ¿Te imaginas que el Señor nos pusiera barro en los ojos y nos dijera, vete a la playa de las Teresitas y cuando llegues allí te bañas? Es un disparate, es una locura. ¿Te imaginas que el Señor nos dijera, ¿quieres que te dé la petición que tienes tanto delante de mi presencia? Pues lo que tienes que hacer es irte caminando de aquí a Weimar. Y mientras vas caminando, ahí vendrá la respuesta. El Señor a nosotros no nos ha pedido esto. Yo creo que somos la generación en la que nunca nos lo ha puesto tan fácil a los creyentes el Señor el obtener respuestas a nuestras oraciones. Y yo veo en la Biblia que hay momentos en los que la gente tiene que hacer un esfuerzo. Aquí tenemos un ejemplo. El pobre ciego que lo manda caminando al quinto pino de Jerusalén, teniendo un estanque al lado como es el de Betesda. Yo veo en la Biblia que hay momentos en los que el Señor le pide a personas cosas que yo no sé, con toda honestidad, si me las pidiera a mí, si yo las haría. Mira tú, por ejemplo, a Abraham, que vive en el sur de Israel, y le dice que sacrifique a su hijo, y no lo puede sacrificar allí en la puerta de su casa. 3 días caminando, hermano. 3 días caminando. Y 3 días después de vuelta, para subir a un monte a sacrificar a su hijo. Pero bueno, ¿y qué más da matarlo aquí que matarlo allá, que matarlo en la puerta de mi casa, que matarlo encima de la cama? No cuestiona, sino se levanta bien temprano a la mañana, se pega 72 horas caminando, un señor ya mayor.
Que podía decir, pero Señor, pero yo tengo otras cosas que hacer, tengo criados, tengo una mujer, tengo otras cosas que hacer en la vida, 3 días caminando. Pero él aprendió a obedecer a Dios. Y aprender a obedecer cuando lo tenemos claro, o cuando nos va a favor de la corriente, o cuando nos gusta, eso no cuesta nada. Pero yo creo que nuestro nivel de madurez se demuestra no tanto por la fe que tenemos, porque fe, si no tenemos a estas alturas fe, pues menudo problema tenemos. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día los cristianos no es tanto con la fe, sino con la obediencia. Porque la fe es como algo abstracto, ¿no? Decimos que tenemos fe y no tengo que hacer nada para demostrar que la tengo, pero la obediencia sí tenemos que hacer una serie de cosas para demostrar que verdaderamente somos creyentes obedientes. Y es ahí donde se marca la diferencia, porque una fe que no actúa en obediencia es una fe muerta. Entonces puede ser, no digo que siempre sea así, pero no puede ser que hay cosas en nuestra vida que aún no se han resuelto, respuestas a oraciones que aún no han sido contestadas, porque sí, tenemos fe, se lo hemos pedido al Señor, pero no estamos actuando como el Señor nos pide que actuemos. Entonces no detengamos bendiciones de Dios para nuestra vida por nuestra falta de obediencia al Señor. Porque la obediencia es lo que marca la diferencia. Cuando el Señor ve que estamos dispuestos al esfuerzo, dispuestos al sacrificio, y yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a sacrificarnos por su obra? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar? ¿Hasta dónde seríamos capaces de esforzarnos? ¿Hasta dónde seríamos capaces de aguantar, de obedecer y de ir en actos de obediencia? ¿Hasta dónde? Cada uno de nosotros evidentemente es un mundo, no hay dos iguales, eso está más claro que el agua. Esto es como los hijos, puede tener 20 y los 20 son diferentes. En las ovejas pasa lo mismo, en las iglesias pasa lo mismo, no hay dos creyentes iguales. No hay dos creyentes, aunque lleven toda la vida en la misma iglesia, con el mismo pastor, en la escuela dominical, en los jóvenes, pero no hay dos creyentes iguales. ¿Hasta qué punto nosotros estaríamos hoy dispuestos a esforzarnos y a sacrificarnos por la obra del Señor? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues es ahí donde yo creo que tenemos que madurar. Porque si yo les pregunto, hermano, ¿ustedes tienen fe? ¿Qué responderían ustedes? Sería bueno que me respondieran. ¿Qué tal está el tema de la fe? ¿Verdad que no hay problema? Claro, ¿quién va a tener problemas con la fe? Además, ¿quién sabe cuánta tienes o cuánta no tienes? Y eso es una cosa que solamente ve el Señor. Pero ¿y la obediencia? Hermano, que mañana hay que venir a pintar a la iglesia. Ay, amigo, ¿y por qué tengo que ir yo? Hermano, mire que mañana hay que hacer tal cosa. Mire, hermano, que tenemos que echar una mano para tirar esto para adelante. Mire, hermano, que tenemos... Ay, amigo, es que es ahí, es que la fe y el cantar, gloria a Dios, y cada uno con la suya, y no pasa nada. Pero es en los actos, es en las acciones, es en el esfuerzo. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Cuando el apóstol Pablo dejó de pastorear la iglesia de Éfeso, que ya sé que era complicada, una iglesia muy grande, una iglesia, fíjate tú lo que te voy a decir ahora. El día de la despedida, después de 2 años de arduo trabajo en la iglesia de Éfeso, dice Pablo algo así tremendo. Imagínate si yo lo dijera hoy, imagínate. Hermano, yo sé que después de mi partida entrarán en este rebaño, en esta congregación, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bueno, se entiende, no está pastor, no está Pablo, seguramente algunos aprovecharán el vacío para meterse, no, pero espérate, que hay más. Dice, y también sé que después de mi partida, de entre vosotros, no de fuera, de entre vosotros, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Madre mía, menudo futuro. Y ahora dice Timoteo, y ahora yo me voy, pero tú te quedas. Y él ha escuchado el mensaje de despedida. Pobrecito Timoteo. Timoteo habrá dicho hoy, ¿no puedes dejar a Tito? ¿No puedes dejar a Silas? ¿Me tienes que dejar a mí a bailar con la más fea? Claro, el pobre Timoteo se enferma del estómago al poco tiempo, eso es normal. Los nervios, al poco tiempo lo empiezan a menospreciar, al poco tiempo lo empiezan a infravalorar, tú eres muy joven, tú no tienes experiencia, tú no sirves para nada, y seguramente le habrá dicho a Pablo, Pablo, sácame de aquí, que mira que me van a comer esta gente, mira que no sé qué, que no me valoran, que si soy muy joven, que si soy muy debilucho, que si no sé qué, y Pablo le escribe una carta y que le dice, esfuérzate, amigo, pelea, lucha, echa mano de la vida eterna, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, evita discusiones y problemas, evita todas esas cuestiones.
Tú cumple con tu ministerio, predica con ganas y sin ganas. Eso es lo que significa tiempo y fuera de tiempo. Y no le da ni una rendija de posibilidad para decir, bueno, aleluya, me salgo de aquí corriendo, sino que le dice, esfuérzate, pelea, lucha. Timoteo, hombre de fe. Pablo estaba orgulloso de él, pero tienes que demostrar tu fe, amigo. ¿Y cómo tienes que demostrar tu fe? Aguantando. Y tienes que demostrar tu fe con el esfuerzo y con el sacrificio. Hasta ahora no has demostrado nada. ¿Qué vas a demostrar? Si el que predica, el que comparte, el que abre la obra, el que se lleva los palos, al que meten en la cárcel, al que apalean, al que escupen, al que apedrean es a mí, siempre es al mismo. Pero ahora te toca a ti, y ahora te toca a ti coger el testigo. Yo ya estoy pronto, dice Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, pero ahora eres tú el que tienes que pelear y luchar y batallar y dice, y lucha legítimamente, y pone el ejemplo del atleta, y pone el ejemplo del agricultor, etcétera. En otras palabras, la fe se demuestra con los hechos. Las palabras no sirven de nada. Y hay momentos en los que cuando una iglesia empieza, pues sí, todo el mundo habla y todo el mundo propone y todo el mundo sugiere, y eso está muy bonito y está muy bien, pero con el paso del tiempo una iglesia que madura, una iglesia que crece y una iglesia que avanza, no es la iglesia que habla tanto, sino que hace más de lo que habla. Y yo creo que nosotros, queridos hermanos, hemos llegado ya a un punto en nuestra vida particular, ministerial y como congregación en la que tenemos que darnos cuenta de que la fe lo tenemos superado. No es que tengamos una fe a prueba de bomba, ni seamos un experto en fe, no tenemos una fe, pues como tiene que estar, bien, pero lo que tenemos que trabajar más es en nuestra obediencia, en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio. La obra del Señor tiene que ser una prioridad, no algo secundario. No podemos venir de excursión a la iglesia, tiene que ser una prioridad. Investigar, oye, ¿cómo está la obra? ¿Qué le hace falta? ¿Qué no le hace falta? Hay gente que nunca pregunta nada, ¿me entiendes? Venir a escuchar sermones, predicaciones, gloria a Dios, está muy bien, oye, encantado de la vida, pero somos una familia, en la familia se pagó la luz, mamá, se pagó el agua. Que no, pues mira, los zapatos al niño se le quedaron pequeños. Bueno, pues vamos a hacer una colecta para comprar los zapatos a tu hermano menor. Que, pues mira, los libros de la niña no se han podido comprar. ¿Y qué falta? Pues mira, la maletita de la escuela de la niña se estropeó. En una familia hay que hablar. Hay momentos en los que, sí, comemos, vemos la televisión, vemos una película, vamos a la playa juntos. Está muy bonito. Pero en una familia hay que sentarse y decir, aquí hay que arremar el hombro, ¿eh? ¿Cuántos años tiene este? No, tiene 30. Pues, hijo, ya tienes que aportar, aquí no puede estar aquí a la sopa boba, que papá lo pague todo o que el abuelito venga, ¿verdad? Pues en una iglesia exactamente igual, hermano. En una iglesia tenemos que arrimar el hombro, no solamente venir a comer. Una vez oí un predicador, no es una frase mía, no sé si es así 100%, yo solamente lo digo, pero una vez escuché a un predicador que dijo algo así como, a nadie se le ocurriría ir a un restaurante, sentarse a comer, pedir la comida, comer de maravilla y no pagar. A nadie se le ocurre. Eso sería un delito, vamos. Imagínate que llega el camarero y te dice, mire, son, no sé, 70, 80, 90, 100 euros. Pues mire, yo he comido muy bien, felicita al cocinero, ha sido una comida excelente, el servicio maravilloso, pero no le voy a pagar. Ah, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿por qué no? No le voy a pagar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ir a un restaurante, o irte aquí al Corte Inglés, o irte a una tienda, ponerte la ropa, los zapatos, camisa, pantalón, la corbata, y decir, miren, me encanta cómo me queda, de verdad que... pero no lo voy a pagar. En la obra del Señor muchas veces nos acostumbramos a vivir única y exclusivamente de la gracia de Dios. Señor, dame, 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 dame y dame. Y no es que nosotros tengamos que pagarle al Señor, ¿qué le voy a pagar yo al Señor? Pero sí tenemos que partir de la base de que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad su obra aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pedro le dijo 3 veces, Señor, tú sabes que yo te amo. Muy bien, si usted dice que me ama, yo ahora te voy a poner a prueba. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, atiende a mis rebaños. Si me amas, ahora tienes que demostrarlo. Decirlo no cuesta nada. Decirle a tu esposa o a tu marido, te amo, cariño, eso no cuesta nada. Te amo, ya está. ¿Verdad? Te amo. Pero amigo, es la convivencia, es el trato diario, es el aguantar, es el colaborar, ¿verdad? En la obra del Señor, el decir te amo no cuesta nada. Hay canciones, nosotros tenemos algunas canciones donde creo que sale la frase, yo para las letras de las canciones soy muy malo, pero creo recordar que tenemos varias canciones en las que le decimos al Señor, te amo.
Perfecto. Pero no solamente hace falta expresar nuestra fe al Señor, hace falta expresar nuestra obediencia al Señor. Y es ahí donde las iglesias marcan la diferencia. Pasar de la teoría, pasar a la práctica. Y quiero ya terminar diciendo algo. Si los 10 leprosos hubieran dicho, no vemos sentido, no le veo importancia a esto de ir a Jerusalén a mostrarme a un sacerdote, ¿para qué? Esa gente, créanme, se hubieran vuelto a su cueva o a su montaña donde vivieran exactamente igual de leprosos. Pero no igual, sino peor, porque tuvieron la oportunidad de su vida y la dejaron escapar. Yo creo que como creyentes se nos presentarán, no digo todos los días, sería tal vez una exageración por mi parte, pero yo creo que de vez en cuando a lo largo de la vida, del camino, se nos presentan oportunidades. Y esas oportunidades que se nos presentan en la vida tenemos que saber aprovecharlas, porque si las aprovechamos, actuamos con fe y con obediencia, yo creo que el Señor nos bendecirá y el Señor nos va a sorprender y se abrirán nuevos campos y nuevas puertas que de otra manera permanecerán cerradas durante mucho tiempo. Por lo tanto, vamos a echar mano de la fe, amén, hermanos, pero vamos también a obedecer al Señor en todo cuanto Él nos pida. Oportunidad que se nos presente para hacer algo, para lo que sea, vamos a arrimar el hombro, vamos a decirle, Señor, te amo, pero cuenta conmigo. Señor, tengo fe en ti, pero también te obedezco. Porque ¿de qué sirve tener mucha fe si después nuestra vida no es una vida de obediencia y de acatar 100% la palabra del Señor? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ves así? ¿Lo ves así o no? ¿Algo que discrepar? ¿Lo ves así? ¿Que la obediencia y la fe y la obediencia tienen que ir juntos? No puede ir uno por un lado y otro por otro. Si los logramos juntar, estamos en ello, estamos aprendiendo. Pero si logramos juntar la fe y la obediencia, bendito sea Dios, esto va a ser una maravilla para nuestra vida siempre, ¿vale? Entonces, los que son padres y madres aquí, ¿verdad? Que ya hay unos cuantos. ¿Los niños nacen aprendidos y la vida los echa a perder? ¿O la vida o los niños nacen sin aprender y somos nosotros los que tenemos que enseñarles? ¿Cómo es la cosa? Es al revés, ¿no? ¿Qué tenemos que enseñarle a un niño? ¿A obedecer o a desobedecer? ¿Por qué no se le enseña a un niño a desobedecer? Porque ya lo sabe. Ya te aseguro, y cuando seas padre o madre vas a decir, oye, es increíble, no hay que enseñarle a desobedecer, ya lo saben hacer, hay que enseñarle a obedecer. Bueno, pues como recién nacidos en Cristo, como hijos del Señor, el Señor no nos tiene que enseñar a desobedecer, ya sabemos hacerlo, y muy bien, lo que nos tiene que enseñar el Señor a nosotros es a obedecer su palabra. Vamos a orar en esta tarde, ahí donde estás, cierra un momentito tus ojos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude como estos 10 leprosos, a depositar nuestra fe en Él, cosa que gracias al Señor lo tenemos claro, pero también a obedecerle. Y habrá momentos en la vida en los que el Señor nos pondrá a prueba, no tanto en la fe, sino en la obediencia. ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos que tenemos que hacer? Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es tan rica, tan variada, tan clara, Señor, que nos muestra siempre las formas y las maneras como tenemos que actuar en nuestra relación contigo. Gracias porque la fe que tenemos tú nos la diste, es un don, es un regalo que tú le has dado al ser humano. Y tenemos que crecer en la fe, claro que sí, Señor, lo sabemos. Pero también queremos pedirte esta tarde que nos ayudes a ser un pueblo obediente, sumiso a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Que nunca cuestionemos tus órdenes, tus mandamientos, sino que demostremos nuestro amor y nuestra fe a través de la obediencia, acatando tu palabra, poniéndola en práctica en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder unir la fe y la obediencia para poder ver tu gloria en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que arranques de nosotros todo espíritu de desobediencia, de rebeldía, para que nunca esas actitudes sean la tónica o lo normal en nuestra vida, sino todo lo contrario. Ayúdanos a ser obedientes y sumisos a ti, a tu palabra. Y te damos gracias porque sabemos que lo que te pedimos, tú estás muy interesado en concedérnoslo. Y por eso te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, nos vas a ayudar a crecer en fe y a crecer en obediencia. Y recibe toda la gloria y la gratitud de nuestra parte en esta tarde.
En el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Amén.
tienen toda esta semana para aprenderse el Salmo número 1. El próximo domingo sacaré a un hombre y a una hermana para que lo diga, si lo quieren decir cada uno o la mitad uno y la mitad el otro, como quieran. Es un salmo precioso, es un salmo lindísimo que trae mucha bendición a nuestra vida. Todos los salmos son una maravilla, todos los salmos. Los que están siguiendo los devocionales de cada mañana, estamos haciendo un recorrido por algunos salmos y realmente yo personalmente estoy disfrutando muchísimo porque es literatura bíblica, literatura hebrea, poesía hebrea. Y si tuvierais algunos la oportunidad de poder leer esos salmos en hebreo, es increíble ver veces cómo riman, cómo las palabras juegan y hacen sonidos muy interesantes. Por ejemplo, en el Salmo número 1, Ashrei Haish Asher Lo Halach Basar Reshaim Utere Hataim Umoshal de Sin Lo Yesha. Ese es el río del agua del desierto. Y cuando lo vas pronunciando de una forma lenta y pausada, vas como yendo con una multitud de gente que se sabe el Salmo de memoria, vas viendo cómo es como si se produjera un río, un hilo de agua, ¿no? Y hay muchas claves para aprenderse los salmos. El Salmo 119, que en su día también lo estudiamos aquí en la Biblia, estudiamos todas las preguntas que aparecen, y es un salmo realmente extraordinario donde vemos el orden, cómo va una letra llevándote a otra y a otra y a otra, y así lo puedes aprender mucho más fácil, porque sabes que las primeras 8 letras, los primeros 8 versículos, empiezan por la misma letra, las siguientes 8 por la segunda letra, y así sucesivamente, y puedes ubicarte en cualquier momento en la parte del salmo que está leyendo, con qué letra, con qué palabra empieza ese versículo. Realmente les animo a que lean el libro de los salmos. De hecho, todos los días deberíamos leer algunos salmos. Hay salmos para empezar el día, salmos para ir a la guerra, salmos para gente que está pasando dificultades. Hay un salmo para la gente anciana, para la gente que ya tiene una cierta edad en la vida. Hay salmos para las mujeres que están a punto de dar a luz. Hay salmos para todos los momentos y circunstancias, por muy difíciles y adversas que sean de la vida. Así que lean ese libro de los salmos, que es realmente algo extraordinario. Su nombre original, salmo, es Teilín, y de ahí viene la palabra oración, que es Teilá. Teilá es oración, Teilín es salmos, y está relacionado el mundo de los salmos, el mundo de la alabanza, con la oración, porque la alabanza y la oración van de la mano, una lleva a la otra. Bueno, voy a pedirle a los niños, ya si pueden pasar, ¿verdad?, a sus respectivas clases, y nosotros nos vamos a quedar aquí, y les invito a abrir la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos en esta tarde a estar analizando esta hermosa epístola. Entraría dentro de las epístolas de prisión. Saben ustedes, lo hemos dicho muchas veces, que hay 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Esta es una de ellas. La siguiente sería Colosenses. Hay otra que es la carta a los Efesios, y una carta también que se la escribió al hermano Filemón, al que había perdido un esclavo llamado Onésimo. Estas 4 cartas las escribe Pablo desde su mazmorra, desde su cárcel en Roma, donde se calcula que pudo haber estado unos 4 años aproximadamente, entre el tiempo que estuvo preso en Cesarea. Luego, posteriormente, fue llevado a Roma, donde él apeló como ciudadano romano para que el emperador romano atendiera su causa. Pues en ese intervalo pasaron aproximadamente 4 años. La carta a los Filipenses es la carta más personal de todas las que Pablo escribe. Aparece en más de 100 ocasiones el pronombre personal en primera persona. Cuando uno lee la carta a Filipenses, aunque es una carta relativamente corta, pero muy profunda, uno nota que hay un cariño especial de Pablo por esa iglesia. Tenemos en el libro de los Hechos el registro de cómo empezó la obra, y es muy importante saber cómo empezó la obra. Algunos de ustedes que han estado aquí desde el principio, otros que se han ido añadiendo con el paso de los años, ¿verdad? Pero es muy importante a veces ver cómo comenzó la obra. Y en esta ocasión, gracias al Señor, el libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos relata cómo Pablo recibió un llamado especial para ir a la ciudad de Filipo,
a predicarles el Evangelio. En Hechos capítulo 16, a partir del versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Se le mostró a Pablo una visión de noche. En esa visión él ve un varón, un hombre macedonio que estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, ahora fíjense cómo hablan en plural, procuramos, no dice que él procuró ir, sino que los que estaban con él, Silas, Lucas, que era el que iba relatando el viaje, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. La visión, el llamado, lo había recibido Pablo, pero ellos, como estaban viajando y en el equipo ministerial de Pablo, ellos también consideraban que ellos también habían sido llamados para ir a predicarles el Evangelio a esa ciudad. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Esto es algo muy significativo, porque no dice que en un día de reposo, como era la costumbre de Pablo, se fue a la sinagoga a predicarle a los judíos. Es que no había sinagoga. Dice que se fue fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. No menciona presencia de hombres. ¿Por qué no había sinagoga en Filipo? Pues porque no había ni siquiera el grupo mínimo, que se llama en hebreo minyan. Un minyan es un grupo de 10 varones, que es lo que se necesita para abrir un lugar de culto o una sinagoga. Como se ve que no había esa cantidad, las mujeres decidieron tener sus cultos de oración junto a un río a las afueras de la ciudad. Y Pablo fue allí, aprovechando la ocasión. Y entonces allí estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ahora, antes de terminar de leer este versículo, ¿por qué menciona el lugar de donde era Lidia? ¿Qué más da? Podía haber dicho el texto: había allí una mujer llamada Lidia que se dedicaba a vender púrpura, que adoraba a Dios, y omitir que era de la ciudad de Tiatira. Y entonces uno tiene que decir, bueno, ¿por qué se menciona esta ciudad en ese momento, hablando de esa mujer en particular? Porque da la casualidad de que la iglesia de Tiatira, que se menciona en el libro del Apocalipsis, era una iglesia que tenía un gravísimo problema, porque una mujer que la llamaban, o tal vez se llamaba realmente Jezabel, como aquella reina perversa del Antiguo Testamento, la reina Jezabel, casada con Acab, dice que ella se había autoproclamado profetisa y comenzó a enseñar en la iglesia de Tiatira a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosa que no se podía hacer. Porque en Hechos capítulo 15, en el primer concilio de Jerusalén, léanlo tranquilamente después al llegar a casa, viendo que había problemas de convivencia entre judíos y gentiles, en ese concilio se toman acuerdos y se escriben y se mandan cartas a todas las iglesias de la época. Y una de las cosas que no se podía hacer en aquella época era comer carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos, y menos que tuvieran sangre. Pero esta mujer llamada Jezabel, que dice que ella era profetisa, le enseñaba a la gente a quebrantar esa norma interna en la iglesia, y no solamente, y no contenta con esto, dice que le enseñaba a los siervos de Dios a fornicar. Y uno dice, pero bueno, pero tanta influencia, tanto poder y fuerza tenía esta mujer en esa iglesia que le permitían enseñar a fornicar a la gente. Es que no está enseñando Biblia, no está enseñando a amar a Dios, los mandamientos de la palabra de Dios, está enseñando a cometer relaciones ilícitas sexualmente hablando.
Y parece ser que al pastor o los ancianos le habían dado todo tipo de aval, todo tipo de libertad para que sedujera a los siervos de Dios a romper las normas de convivencia y a cometer fornicación. Y era esa mujer de Tiatira. Por eso tal vez Lucas, para que no nos quede el recuerdo de que la gente de Tiatira era gente mala y gente que no obedecían y amaban al Señor, tal vez por eso el Lucas, que es el que escribe este libro, dice que esta mujer era de Tiatira, como dando a entender de que allí también había mujeres buenas, y esta es una de ellas llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. Tal vez se había convertido, tal vez había oído el evangelio en su ciudad, no lo sabemos. Pero lo que sí dice el texto es que ella estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Espero que el Señor esta tarde también abra vuestros corazones para que ustedes estén atentos a lo que en este caso no Pablo, sino Manolo Sierra les está predicando en esta tarde. Y cuando fue bautizada, se ve que no estaba bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, se ve que ya era otro día, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual le daba una gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Realmente uno se puede preguntar a estas alturas: ¿tú me llamaste a esta ciudad, Señor? Porque tú me dijiste en una noche, en una visión, que viniera a Filipos a predicar tu palabra, y cuando llegamos no hay ningún hombre que se convierta, pequeño grupito de mujeres que se reúnen a las afueras de la ciudad por echar fuera este espíritu de adivinación de esta joven. Me meten en la cárcel y previamente nos dan a Silas y a mí una paliza tremenda con varas. Y la historia sigue diciendo que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Hoy está lenta la lectura, ¿no? Yo voy al ritmo que me marcan. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo, ¿eh? Qué maravilla. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y es allí donde ocurre algo tremendo, porque dice que el carcelero se despierta y, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero no había huido ninguno. Pablo, clamando a gran voz, dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria a Dios, qué milagro, ¿eh? Abren las puertas a los presos para que vean cómo salen todos corriendo. Pero estaban más a gusto dentro de la cárcel, con la presencia del Señor, que fuera de la misma. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y este es el mensaje, la predicación más corta del mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aclaro que esto no es una promesa genérica, sino esto es una palabra concreta, específica para ese hombre y esa familia en ese momento. No es una promesa, es una profecía, es una palabra que le dio el apóstol Pablo a este hombre. Le hablan la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y a continuación sigue diciendo la palabra que tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y así empieza en Filipo esta congregación, echando fuera al demonio de una joven con espíritu de adivinación, después de haber estado en la cárcel y haber sido azotados con varas y haber sido puestos los pies y las manos en el cepo, con un pequeño grupo de mujeres fieles que están junto al río oyendo la palabra de Dios. Así empezó la obra. Después, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vemos que Pablo y Silas, o Silvano, porque Silvano y Silas es la misma persona, siguen su viaje y se queda al frente de la congregación Lucas. ¿Cómo lo sabemos? Porque si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que ya él no se incluye en el relato bíblico, sino que durante 8 largos años Lucas se queda como pastor al frente de esa congregación. 10 años más tarde de los acontecimientos que hemos leído en esta noche, es decir, una década después de haber fundado de esta manera la iglesia en Filipo, es decir, a los filipenses, Pablo decide escribirles una carta desde la cárcel. Y esa carta, gracias a Dios, la tenemos entera en nuestras Biblias. Y es una carta donde él expresa amor por los filipenses. Es una carta donde él agradece a la congregación por haberse acordado de él en un momento durísimo por el que está pasando, que es en la cárcel y a punto de morir como un mártir de Cristo, y le mandan ofrendas, le mandan unas ofrendas, una ayuda económica para que él tenga algo para poder cubrir sus gastos mientras está allí en la cárcel. Y él escribe una carta y emplea la expresión olor fragante. Esto me ha llegado en el mejor momento. Sé que ustedes tenían el deseo de ayudarme económicamente para que yo pudiera tener mis necesidades cubiertas. No lo habíais podido hacer en el pasado, pero no os preocupéis, queridos hermanos, porque el Señor me ha enseñado cosas tremendas. Me ha enseñado a vivir en abundancia y me ha enseñado a vivir en escasez. He aprendido a contentarme en cualquier situación de la vida en la que me encuentre. Y al final es cuando Él dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, para poder decir con autoridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sería muy bueno que leyéramos los versículos que preceden al 4:13, porque es la escuela por la que Pablo tuvo que pasar. Escasez, dificultades, persecución, cárceles, azotes, murmuraciones, etcétera, etcétera. Y al final de esa escuela, al final de haber aprobado todos los exámenes con buena nota, es cuando por fin él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se entera de que la congregación, donde había muchas mujeres de muy buena posición social, hay algunas discrepancias y algunas peleas y algunas divisiones internas, y menciona nombres de 2 miembros, de 2 hermanas de la iglesia. Una de ellas era Evodia, la otra era Síntique. Y desde la cárcel Pablo les escribe diciéndole, hermanas, os ruego por favor que se reconcilien, que se arreglen las cosas entre ustedes y que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, dije al principio que es la carta más personal de todas las que Pablo escribe, pero analizando letra a letra, casi palabra por palabra, la carta a los filipenses, vamos a encontrar que hay 2 palabras que él continuamente está repitiendo a lo largo de la epístola. Vengan conmigo al capítulo 1 de Filipenses, y la primera palabra que vamos a encontrar es la palabra evangelio. Evangelio, la buena nueva, el mensaje de salvación. Y él comienza a utilizar esta palabra haciendo referencia a diferentes asuntos.
capítulo 1, versículo 5. Él dice que está orando, dándole gracias al Señor por los hermanos de Filipo, y dice, y por vuestra comunión en el Evangelio, común, unión. Estamos unidos, hay una unidad entre ustedes y yo a la hora de predicar, de anunciar, de vivir y de practicar el Evangelio. Es decir, no es que ustedes están predicando una cosa y yo estoy predicando otra, sino que estamos en una común unión, hay coinonía, hay una unidad perfecta, maravillosa entre la congregación y yo, porque tenemos en común el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es una iglesia que empezó de una forma muy sencilla, atípica, porque generalmente las iglesias no nacían de esta manera, pero Pablo valora lo poco, lo pequeño. Pablo no se queja, Pablo no dice, bueno, al fin y al cabo se han convertido muy pocas personas, no merece la pena que esté más tiempo aquí, sino que lo que vemos es que lo que empezó de una forma muy sencilla, muy humilde, casi pasando desapercibida, se constituye con el paso de los años en una iglesia poderosa, en una iglesia preciosa, y gracias al Señor tenemos esta carta en nuestras manos. En el capítulo 1, versículo 7, también dice, y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, ¿verdad? Una vez más utiliza la palabra Evangelio en este caso para ver cómo Dios está confirmando, consolidando la obra en la iglesia y en el corazón de los miembros. Seguimos en el capítulo 1, saltamos al verso 12, donde dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y esa palabra progreso en el texto original en griego es muy interesante porque habla de cómo se abrían paso los soldados romanos en la maleza, en lugares donde era muy difícil pasar, pero ellos a base de machetazo, ¿verdad? Y abriendo camino, pues iban avanzando, iban progresando. Y el apóstol Pablo dice, es verdad, ha habido dificultades, ha habido persecuciones, ha habido llanto, ha habido lágrimas, ha habido derramamiento de sangre, pero todo eso, quiero que sepan que no ha sido un freno al Evangelio, sino al contrario, todo esto ha redundado para el avance, para el desarrollo, para el progreso del Evangelio. En el capítulo 1, el verso 17, Pablo dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Le habían informado de que había personas que querían imitarlo, querían hacer lo que él hacía, predicar como él predicaba, viajar como él viajaba, por envidia, por celos, para hacerle, digamos, la competencia, por decirlo de alguna manera, y esto se lo habían dicho a Pablo, y Pablo dice, bueno, pues están predicando a Cristo, sí, ¿lo hacen por envidia? Sí, hermano, bueno, pues están predicando a Cristo, ¿por qué sigan predicando a Cristo? Ellos tendrán que rendir cuenta delante de Dios, a ver por qué ellos también quieren vivir y viajar y predicar y enseñar como yo. Aquí lo importante es que se está predicando el Evangelio, dice, y yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. A veces hay momentos en los que Dios nos da oportunidad para proclamar el Evangelio, pero habrá muchos momentos en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en la universidad donde vives, donde te desenvuelves, donde tendrás que defender el Evangelio. Y dice la Biblia que tenemos que estar siempre preparados para defender, para presentar respuestas coherentes ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y Pablo sabía que no solamente él tenía la obligación y el deber de predicar el Evangelio. De hecho dijo, ¡ay de mí! Si no anuncio, si no proclamo y si no predico el Evangelio. Pero también sabía, y lo hizo muy bien desde la cárcel a través de sus epístolas, que a veces él tenía que defender y pelear a favor del Evangelio. En el capítulo 1, el versículo 27, vuelve otra vez a aparecer la palabra. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Usted puede proclamar el Evangelio, puede defender el Evangelio, puede creer en el Evangelio, pero la pregunta es, ¿y está viviendo dignamente conforme a las exigencias del Evangelio? No es a los filipenses, sino a los romanos que en cierta ocasión Pablo les dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, pero que nunca el Evangelio se tenga que avergonzar de nuestra conducta y de nuestro mal testimonio ante la sociedad. Pablo dice
que tenemos que vivir dignamente conforme al Evangelio. Y al final del capítulo 1, verso 27, dice, por la fe del Evangelio. Claro que nosotros tenemos fe en el Evangelio, en la buena nueva, en la buena noticia de que Cristo vino, murió y resucitó y ascendió y volverá. Todo eso forma parte del Evangelio y de nuestra fe también en el Señor. Capítulo 2, versículo 22, Él dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Servir, no servirse de, sino servir a, servir al Señor con el Evangelio, predicando su palabra. Otro concepto interesante del Evangelio. Capítulo 4, versículo 3, nuevamente vuelve a aparecer la famosa frase o la famosa palabra. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es decir, hace referencia a personas que se jugaron la vida, que no fueron cobardes, que no tuvieron miedo, que no salieron corriendo ante la adversidad, ante la persecución, ante la oposición de los enemigos, sino que pelearon, combatieron en el Evangelio juntamente con Él. En el capítulo 4, versículo 15 también dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, los que habéis tomado nota, o los que después escucharéis más detenidamente este estudio, este mensaje, os habéis dado cuenta de que Pablo utiliza el término, la palabra evangelio, para muchos asuntos diferentes que tienen que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra responsabilidad y nuestros deberes cristianos. Aparece muchísimas veces la palabra evangelio, buena nueva, en su carta. Pero sorprendentemente, otra palabra que aparece muchísimo en la epístola de Pablo a los Filipenses es la palabra gozo. Y muchos se han preguntado cómo es posible que un preso, sabiendo que le quedan tal vez pocos días de vida, sea capaz de descubrir el secreto de gozarse en la adversidad, en la lucha y a punto de morir como mártir. Hagamos nuevamente un recorrido a lo largo de la epístola y veamos dónde aparece esta palabra. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, con gozo por todos vosotros. No oraba quejándose, no oraba lamentándose, sino que cuando se acordaba de esa iglesia, de esos miembros, del tiempo que él estuvo allí al frente de la congregación, dice, oro, clamo al Señor por vosotros, con gozo en mi corazón, no con dolor, no con tristeza, sino con gozo. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué se gozaba? En que el Evangelio estaba siendo predicado. A lo mejor no por personas con una buena intención, pero si al fin y al cabo predicaban y querían servir al Señor de alguna manera, aunque fuera por celos y por envidia, porque dicho sea de paso, y hago un paréntesis, una de las cosas que más me costó aceptar como pastor, ya como cristiano, pero más como pastor, es ver y conocer a gente con celos dentro de la obra de Dios. No es el celo por Dios en el buen sentido de la palabra, sino gente celosa, gente envidiosa, gente que en vez de gozarse en la bendición de otros, parece como que le tienen esos celos y esa envidia. Y eso no es nada nuevo, eso ha existido siempre y en la época de Pablo más todavía. Pero Pablo dice, mira, si lo hacen por celos, por competencia, por envidia, por figurar, por aparentar, mira, aquí lo importante de lo que se trata es que se predique el Evangelio y si lo hacen, yo en eso me gozo y me seguiré gozando. ¿Cuántos dicen amén? Qué filosofía de la vida, ¿no? Qué tremendo. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, completad mi gozo. Complétenlo, únanse al gozo que yo tengo, no se queden fuera. Yo estoy bendecido, júntense, péguense a mí para que se les pegue la bendición. Yo estoy gozoso, júntense a mí. ¿Estás triste? Pues pégate a un gozoso. Yo siempre digo, miren hermanos, en el mundo natural la salud no se pega, lo que se pega es la enfermedad, ¿sí o no?
En el mundo natural, un sano se junta a un enfermo y no lo cura. Pero ojo, que hay enfermedades y sabemos que estamos en tiempos en los que tenemos que guardar ciertas distancias y ciertas medidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pegan. Pero en el mundo espiritual, algo que se da, y tenemos que descubrirlo y valorarlo, es que hay bendiciones que se pegan. ¿Cuántos creen eso? Algunos se preguntarán, ¿y usted puede demostrar esto bíblicamente? Claro, si no, no me atrevería a decir esto. Les voy a poner 2 ejemplos. La Biblia dice que cuando un día, y no me voy del tema, solamente a modo de ilustración, cuando Jetro, que era el suegro de Moisés, llega un día al campamento y ve a Moisés con tantas responsabilidades, con tanta gente que atender, que el hombre no tenía tiempo ni para descansar, ni para comer, ni para dormir, lo llama aparte y le dice, no vas a poder atender tú solo a tanta gente. Por muy temprano que te levantes, por mucha gente que quieras atender, siempre quedarán más por ser atendidos que los que has atendido. Por lo tanto, le dio un consejo y Moisés lo aceptó. Fue humilde y dijo, bueno, mi suegro me está dando un buen consejo. Y es que delegue a en personas de confianza, pues la responsabilidad para que juntos trabajemos y hagamos un equipo, ¿verdad? Y ellos puedan atender gente y yo también, y así podemos atender a mucho más personas del pueblo. Dice que nombró a 70 varones. Fueron al tabernáculo, aquella carpa, aquel templo portátil que se usó durante años en el desierto, y dice que el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo pegó, se lo metió a ellos. Es decir, no eran 70 competidores, esto no era una pelea, un saco de gatos peleándose el unos contra el otro, sino eran personas que iban a tirar del mismo carro, con el mismo sentir, con la misma carga, con la misma pasión, con el mismo fuego que tenía Moisés en su corazón. Y si vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan a visitar las aldeas y preparen el terreno y anúncienle que dentro de poco iré a visitarles, dicen, cuando lleguen a alguna casa y no os quieran dar hospedaje, lo cual era casi obligatorio en aquella época y se valoraba mucho, si no os reciben en una casa, vuestra paz quedará con vosotros, se volverá a vosotros. Pero si en una casa os hospedan, coman lo que les pongan, aunque no les guste, cómanlo, no vayan saltando de una casa a otra, quédense allí, dice, vuestra paz reposará sobre los habitantes de ese hogar. Luego nosotros transmitimos no solamente la parte genética en la vida de nuestros hijos, sino que también nosotros transmitimos, queriendo o sin querer, nuestro espíritu. Por eso yo digo, usted está triste, busca un hermano alegre y algo bueno se le pegará. Tal vez por eso el mundo inventó un refrán, no es bíblico, pero es del mundo y dice, ¿cómo dice? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. De ese no me acordaba mucho, pero del bíblico sí me acuerdo. El bíblico dice, anda con sabios y sabio serás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ser sabio? ¿Cuántos quieren ser sabios? Busque a uno que sea sabio y péguese a él, algo se le pegará. ¿Usted quiere ser una persona de fe? Péguese a uno que tenga mucha fe y algo se le pegará. Y por eso vemos en la palabra de Dios que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, también es contagioso. Usted no ha estado en una reunión donde uno empieza a reírse y el otro no sabe de qué se están riendo y todos en la sala terminan riéndose y al final dicen, ¿pero qué se están riendo? No sé, pero nos hizo gracia. ¿Sí o no? Es como cuando hablamos de piojo. A todo el mundo le... Bueno, vamos a dejar eso. Filipenses 2:17. ¿Qué dice? Y aunque sea derramado en libación es el líquido, era la sangre que se recogía de los animales y se echaba, ¿verdad?, sobre los sacrificios. Aunque yo sea derramado, fíjate, aunque me saquen la sangre y la derramen sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues claro, gozarse si me sueltan de la cárcel, gloria a Dios, hacemos una fiesta. Pero no, yo me voy a gozar el día que cojan mi sangre y la derramen sobre un altar, sobre un sacrificio, como si yo fuera un animal. Ese día me gozaré y me regocijaré, y ustedes también tienen que gozarse juntamente conmigo. ¿Cuántos dicen amén? No, uno nada más. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo esto, ¿eh?
Esto es tremendo. Está hablando un preso, un anciano condenado a muerte. Y miren cómo habla. Capítulo 4, es el último versículo, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Ahí está la clave, en el Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, en esta carta, Pablo le enseña a los filipenses que él, que es el que peor lo está pasando, que está, entre comillas, privado de libertad, tiene más gozo que toda la iglesia en peso. Es decir, ustedes no tienen que estar preocupados por mí. Ustedes no tienen que estar tristes por mí, porque yo me estoy gozando aquí adentro como ustedes ni se imaginan, porque el evangelio está siendo predicado, porque el evangelio ha sido confirmado entre ustedes, porque el evangelio lo están llevando a la práctica hasta las últimas consecuencias. Y como parte del evangelio, si yo tengo que morir como si fuera un animal, derramando la última gota de mi sangre, en ese momento me seguiré gozando en el Señor. Y quiero que ustedes también se gocen juntamente conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo, es una carta realmente extraordinaria, es un manual práctico para vivir una vida cristiana victoriosa. Y esto sí me lo acabo de inventar ahora mismo. El libro de Filipenses es un manual práctico para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Usted quiere vivir una vida victoriosa o una vida mediocre? ¿Usted quiere vivir de victoria en victoria o quiere vivir de llanto en llanto y de lamento en lamento? Pues en Filipenses encontramos un ejemplo de un hombre condenado a muerte que probablemente nunca más volvió a viajar y a visitar congregaciones, que aprendió a gozarse en el Señor. Y como Pablo no escribía las cartas, sino que las dictaba, a los teólogos les ha llamado mucho la atención cuando el apóstol Pablo le está dictando a Silas la carta, y en el capítulo 4 encontramos lo siguiente. Pablo está dictando, seguramente caminando por la celda de un lugar a otro. El Espíritu Santo lo está inspirando, él está, escribe esto, escribe lo otro, y di esto, y no, eso no, bórralo, y escribe esto. Y hay un momento en la carta en el que Pablo le dicta a Silas y le dice, escribe. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y me imagino que el que estaba escribiendo la carta se la habrá quedado mirando diciendo, ¿qué? Y le dice, ¿qué dice el versículo? Otra vez te digo, regocijaos. No pongas cara de bobo, pon lo que te he dicho. Regocijaos. Si fueran argentinos diría doblemente gozarse, ¿no? Es no sé qué, ¿no? Gócense, 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 no importa. No se dan cuenta que yo, que estoy condenado a muerte, que no voy a salir de aquí, que estoy pasando frío y calamidades y privaciones. No se dan cuenta que el hombre más gozoso del mundo soy yo. ¿Cuánto más ustedes, hermanos, que van a recibir esta carta? Así que regocijaos en el Señor siempre. No dice de vez en cuando. Cuando hay dinero, regocíjense y hagan fiesta y maten el becerro gordo. No, no, no. Regocijaos en el Señor siempre. Pero es que ya no estoy ganando tanto como antes. Pues aprende a gozarte ahora, porque si no aprendes a gozarte ahora, la lección va a durar todo el tiempo que ni te imaginas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces se tiene que presentar a un examen una persona que lo suspende? ¿Cuántas veces? Pues hasta que lo apruebe. Hay algunos que el carnet de conducir lo aprobamos a la primera. ¿Cuántos de los que están aquí aprobaron el carnet teórico y práctico a la primera? Levanten la mano. El de la moto, el del coche, yo todo lo aprobé a la primera. Pero hay algunos que a la segunda. A ver, ¿alguien aprobó a la segunda? Algunos. ¿A la tercera? Algunos. ¿A la cuarta? Algunos. ¿A la décima? Bueno, déjelo ya. Vas a tener que presentarte y una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que apruebes. En el sentido espiritual exactamente igual. Ya has aprobado la lección de gozarte en la abundancia. 10, aprobado. Matrícula de honor. Vale, vamos a la otra asignatura. Ahora voy a enseñarte a gozarte en la adversidad. Has suspendido el examen. Te has quejado, has estado con lloriqueo, has estado con una mala actitud. Mañana otra vez. Y otra semana otra vez igual. O peor que la anterior. Y dice, ¿por qué tengo que repetir lo mismo? Porque no has aprobado el examen. Cuando apruebes el examen, ya verás que esa prueba se va y probablemente el Señor te enviará otra.
Pero esa es la forma como Dios está tratando a la iglesia en el último año que estamos viviendo. Nos está mandando una serie de pruebas. A todos, a todos. Y nos ha metido a todos en el mismo saco. Y a unos aprueban, otros suspenden, unos repiten. Pero lo que está bien claro es que el Señor lo que está tratando a través de esta hermosísima carta es inspirar a la iglesia de los filipenses y a nosotros, por supuesto también, para que aprendamos a gozarnos en la adversidad, en las pruebas, en las dificultades, porque por muchas pruebas que estemos pasando, ninguna se puede comparar a la que Pablo en este momento estaba experimentando. Estaba en una mazmorra, en una cárcel. A veces hemos visto en algunos documentales de televisión presos que se han construido su propia cárcel. Y aquello más que cárceles parecían jaulas de oro, parecían palacios, no le faltaba absolutamente de nada. Pero Pablo no está en una cárcel de oro con WhatsApp, con Facebook, con YouTube, con visitas, con buena comida. No, Pablo incluso cuando le escribe a Timoteo le dice: ven pronto porque el invierno va a empezar y me dejé el capote en casa de Carpo, tráemelo porque me estoy congelando de frío. Y tráeme los pergaminos, y tráeme esto, y tráeme lo otro. ¿Por qué? Porque él está pasando dificultades humanamente hablando. Pero en medio de esas dificultades escribe 4 cartas espectaculares. Y una de ellas es esta. Y yo doy gloria a Dios que el Señor permitió que esta carta nos llegara a nosotros hoy en día. Estuvo desde el año 46 hasta el 56, una década entera aproximadamente, predicando el Evangelio. Tratando de llevar el Evangelio a los gentiles, tratando de llevar almas a los pies de Cristo, gente de otro contexto cultural, de otras religiones, de otras prácticas, etc. Y llegó el momento en el que el Señor permitió que lo encerraran, lo protegió durante años, viajó por todo el mundo entero de su época, pero llegó un momento que los últimos 4 años de su vida no salió ni de aquí a la esquina. Tenía unas cadenas en las manos y en los pies que le impedían viajar, pero Pablo nos dice: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No puedo predicar, no puedo orar, no puedo... No. Pero ¿no lo veis que en la cárcel de Filipo fue una práctica para lo que se le venía encima? ¿No dice la Biblia que en Filipo fue donde lo encadenaron, pusieron sus manos, su cabeza y sus pies en el cepo? Y allí aprendió a cantar a medianoche con sus espaldas destrozadas y los presos le se oían. Eso fue una preparación para lo que le vendría 10 años después, cuando finalmente acabara con su vida como si fuera un sacrificio sobre un altar. Pero él ya había aprendido a gozarse en la adversidad. Y todas las pruebas que hemos estado pasando en los últimos tiempos, en los últimos años o meses o días, nos han estado preparando para llegar hasta aquí, hoy y ahora. Y el Señor lo que quiere es fortalecernos en la fe. El Señor lo que quiere es que aprendamos a estar por encima de las circunstancias. Las aguas, las olas, los vientos que le daban miedo a los discípulos, a Cristo le permitieron demostrar su poder. Mientras ellos veían que las olas entraban dentro de la barca y mientras Pedro se hundía viendo el viento, el Señor caminaba por encima de todo aquello para demostrarles que lo que a ustedes les da miedo, lo que a ustedes les paraliza la fe, a mí me permite caminar por encima de eso y demostrarles mi poder, mi autoridad y mi gloria. Y cuando entra en la barca y se calma todo, le dice: eso es lo que ustedes tienen que aprender. Porque es muy fácil ir cantando alabanzas y coros mientras la barca va en un mar tranquilo. Pero yo les he enseñado que se puede caminar por encima de las aguas si ustedes quieren. Solamente se atrevió uno a hacerlo. Pero si todos se hubieran atrevido a decir: Señor, queremos caminar hoy contigo por encima de las aguas. Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Bartolomé, Felipe, todos hubieran podido caminar por encima de las aguas en tempestad del mar de Galilea. Pero solamente uno se atrevió. Y hermanos, nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de demostrarle con la práctica nuestra fe a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente en la carta, el apóstol Pablo, una de las cosas que dice en el versículo 19, 4:19, es que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Él está plenamente convencido que si a mí el Señor me ha provisto mis necesidades, también a vosotros os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No te has hecho esta pregunta alguna vez, hermano y hermana? ¿Cómo es posible que en una misma iglesia haya gente que le sobra y a otros que le falte?
¿Cómo es posible que unos estén gozosos y otros tristes? Que unos estén, digamos, en un nivel óptimo en cuanto a su fe y su comunión con Dios, y otros estén ahí medio titubeando. Pues yo pienso que sería muy bueno preguntarle a los que están fuertes en la fe y a los que han aprendido a gozarse en la adversidad, pienso que sería muy bueno acercarnos y decirle: hermano, una pregunta. ¿A usted cuando se le murió su hijo, o cuando lo echaron del trabajo, o cuando le dijeron que tenía un cáncer terminal, o cuando comenzó a tener todo tipo de problemas que sabemos que los tuvo, cómo hizo para estar hoy tan gozoso y tan fuerte y madura en el Señor? Es muy importante que los miembros que están pasando por ciertas y determinadas dificultades se acerquen a sus hermanos mayores en la fe y les pregunten qué han hecho, cómo han logrado superar esos problemas, esas adversidades, esas pruebas, para que de esa manera podamos crecer al unísono y podamos gozarnos, porque los principios de Dios funcionan para todos los miembros de una congregación, y lo creo con todo mi corazón. Por eso Pablo lo que está diciendo aquí es algo tremendo. Él está diciendo: mi Dios, que era el Dios de todos los filipenses, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto sí que es una promesa. Esto es una promesa genérica para toda la congregación. Es decir, el Dios que me ha provisto a mí, el Dios que me ha cuidado, el Dios que me ha usado, el Dios que me ha bendecido hasta aquí, es el Dios que ustedes tienen. Por lo tanto, no es que yo sea de un nivel superior a ustedes, sino que ustedes tienen que aprender que hay cosas que se aprenden con lágrimas, con sufrimiento y con dolor, pero que cuando las aprendes funcionan para toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Pablo termina diciendo: a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego hay dos porciones en la carta que son realmente espectaculares. Yo les voy a pedir que ustedes tranquilamente las lean en casa. Y una es la porción que va del capítulo 2, del versículo 5 al 11. Repito, capítulo 2 del 5 al 11, donde se habla de la humillación y exaltación de la misma persona, de Cristo. El que se despojó, el que se anonadó, el que se hizo nada por nosotros, el que toma forma humana y decide humanarse en forma de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí. Es decir, a él está casi pasando lo mismo. Pasó de un ministerio próspero y conocido a nivel mundial a estar privado de libertad, a estar siendo humillado de una forma tremenda. Pero él sabe que así como Cristo se humilló hasta lo sumo y luego el Padre lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a él le va a pasar exactamente lo mismo. Y a todo creyente que aprendió a humillarse y a ser fiel y obediente a Cristo hasta la muerte, nos espera la gloria, la recompensa, nos espera lo más hermoso que ni siquiera nos podemos imaginar juntos en esta noche. Y también el otro pasaje extraordinario que se leyó esta noche en Filipenses capítulo 3, del 1 al 14. Y yo lo he titulado Las motivaciones internas del apóstol Pablo. ¿Cómo se movía este hombre? ¿Qué sentía? Esto es una radiografía, permítame la expresión. Filipenses 3 del 1 al 14, que fue la lectura que se leyó esta noche, por favor léanla tranquilamente después en casa, es una radiografía de Pablo por dentro, pero no de su cuerpo, sino de su mente, de su alma, de su relación con el Señor. Le preguntaron una vez al famoso escultor Miguel Ángel: ¿cómo haces tú para hacer una obra de arte? Dice: muy fácil. Cojo una piedra y ya veo la figura. Y lo único que hago es que me dedico a quitarle todo lo que le sobra. Y después ahí sale la figura que deja al mundo con la boca abierta. Ya el Señor a nosotros nos miró antes de la fundación del mundo y nos vio acabados y perfectos, hechura suya, dice el libro de Efesios, poema, obra de arte de Dios. Pero le sobra esto también.
y hay que quitarle un poquito por aquí y un poquito por allá. Y cuando vamos al principio de la Biblia, nos encontramos a Dios que le dice a Adán: cierra los ojitos, Adán. Duerme un poquito. Duerme, descansa. Y dice la Biblia que de su interior sacó la materia prima que Dios utilizaría posteriormente y le da una forma. Y cuando se despierta le dice: mira lo que he hecho, con algo que te saqué, mira la obra de arte que te traigo. Y Adán se quedó con la boca abierta. Eso es lo que Dios viene queriendo hacer en nuestra vida desde el día que nos convertimos a Él. Estad quietos, esperad en el Señor, pacientemente esperé en el Señor. Y mientras descansamos en Dios, Dios comenzará a podar las ramas secas de nuestra alma. Dios comenzará a esculpir la figura de Cristo en nosotros, de tal manera que cuando nos despertemos de este sueño, podamos ver la obra maravillosa que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso Pablo le dice a nuestros hermanos de Filipo, pónganse de pie por favor: estoy persuadido de esto. Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido de lo que les voy a decir ahora, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te vuelvo a repetir ese versículo. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si te dejas tratar por el Señor, si te dejas moldear por Él, tu mente, tu carácter, tu personalidad, tu vocabulario, todo, y se lo pones a los pies de Cristo, la obra que ha comenzado a hacer el Señor en tu vida, la va a perfeccionar de tal manera que al final, cuando nos presentemos delante de su presencia, el Señor nos dirá: entren, porque aquí solamente entra lo santo, lo puro, lo limpio. Los de limpio corazón, solamente ellos verán a Dios. Y vamos a darnos cuenta de que mereció la pena sufrir y llorar y pasar por aquellas pruebas, porque sin aquellas pruebas nunca hubiéramos madurado y crecido, y nunca hubiéramos visto esa obra maravillosa que Dios ha hecho en todos y en cada uno de nosotros. ¿O tú te crees que Dios no ha visto tus lágrimas? ¿O tú te crees que Dios no sabe lo que te está pasando? ¿O tú te crees que Dios no ha oído tu clamor y tu oración? Claro que lo ha oído. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahora pídele al Señor con toda tu alma y con todo tu corazón: Señor, sigue obrando en mi vida. Sigue obrando en mi corazón. Perfecciona tu obra en mí.